Hola a todos, pues hoy estoy muy feliz porque ya me llegaron los resultados del examen de alemán que hice para el nivel A1 en el Instituto Goethe. Esto fue la semana pasada y me fue muy bien. Quiero compartir con ustedes algunos tips. Vamos a revisar las partes del examen que más me llamaron la atención, pero de todos modos aquí abajo les dejo el link de la página que el mismo Instituto Goethe nos proporciona con algunos ejemplos del examen. Comencemos. El examen consta de 4 partes: Hören, Lesen, Schreiben y Sprechen. En el examen les van a dar un cuadernillo con las hojas de preguntas y otra hoja donde ustedes pueden escribir y escribir. Hören consta de 20 minutos y les van a poner unas grabaciones. Posteriormente les van a hacer una serie de preguntas respecto a esa grabación. Van a tener 3 opciones, A, B y C, y van a poner una cruz en la opción que ustedes consideren la correcta. En Hören es muy importante dominar los números porque todo va a ser números. Bueno, no todo, pero un gran porcentaje. ¿En qué piso está tal departamento de ropa? ¿Qué hora es? ¿Cuánto cuesta esa chamarra? Etcétera, etcétera. Entonces es muy importante dominar los números. Para Lesen van a tener 25 minutos y les van a pedir que lean una serie de historias y después de cada historia van a ver una serie de preguntas igualmente. Es súper importante que lean muy bien las preguntas porque muchas veces la respuesta no va a estar en el escrito, sino que ustedes tienen que deducir de alguna manera cuál es la respuesta correcta. Y para Schreiben les van a dar 20 minutos. A mí me pidieron que escribiera una invitación. Es súper importante que se fijen en comas, en puntos. No se olviden que todas las palabras que llevan artículo empiezan con mayúscula y mínimo tienen que escribir 30 palabras por invitación. Hay 3 tipos de invitaciones. Las invitaciones para amigos comienzan con Liebe Anna, Lieber Frank y terminan con Liebe Grüße. Para los colegas van a empezar con un Guten Tag o Hallo, Herr Schneider, Frau Schneider y van a terminar con un Viele Grüße. Y para la carta súper formal que le van a escribir a algún instituto, que les van a pedir que inscriban a alguna institución o al presidente, va a tener que ser Sehr geehrte Damen und Herren y van a terminar con un Mit freundlichen Grüßen. Y para la parte de Sprechen, que es la parte donde a todos nos ponen a temblar, porque pues es de las primeras veces que empezamos a hablar el idioma ante alemanes. Para esta parte, primero se tienen que presentar. Les van a pedir el nombre, la edad, de dónde vienen, dónde viven, a qué se dedican y sus hobbies. Por ejemplo, en mi caso, mein Name ist Leticia, ich komme aus Mexiko, ich wohne in Mexiko-Stadt, ich bin 33 Jahre alt, ich spreche Englisch, Spanisch und ich lerne Deutsch. Ich bin Erzieherin vom Beruf und meine Hobbys sind Lesen, Schwimmen und Reisen. Posteriormente les van a dar cartas. En las cartas donde venga escrita una palabra, hasta arriba viene tema. Entonces tienen que formular una oración con la palabra que viene en la carta en relación al tema que les están pidiendo. Por ejemplo, trinken und essen. Y la palabra es Bier. Entonces, para tener que formular una pregunta con la palabra Bier a la persona que está al lado de ustedes. Por ejemplo, ¿Möchtest du ein Bier? Después les van a pedir que tomen otras cartas. En estas cartas ahora va a venir un dibujo. Por ejemplo, si viene el mismo ejemplo con la cerveza, si viene beer, les van a pedir que interactúen ahora con la otra persona. Ya no basta con que les hagan una pregunta, ahora van a tener que interactuar. Entonces le pueden decir a la persona con las que le tocó trabajar, ¿Kannst du mir bitte ein Bier geben? Y van a hacer como que le están recibiendo la cerveza y el otro tiene que hacer como que se las está dando.
Y en la última ronda de cartas únicamente va a venir una palabra y ustedes tienen que formular otra oración que no necesariamente no necesariamente van a tener que interactuar con la persona que les tocó. Por ejemplo, a mí me tocó einkaufen, entonces yo dije, ich muss nächste Woche einkaufen. Y bueno, espero que les vaya súper bien. Por favor, no se pongan nerviosos porque aunque sepan todo el alemán del mundo, mucha gente si se pone nerviosa se les borra el cassette y les va súper mal. Entonces es muy importante hacer inspiraciones y expiraciones profundas para que se vayan relajando. Y si tienen alguna pregunta, por favor, escríbanme. Y pues yo con mucho gusto les ayudaré y cuéntenme por favor cómo les fue en el examen. Yo seguiré estudiando y estudiando más alemán porque mi idea es mudarme a Alemania. Entonces ahorita estoy estudiando el A2 para hacer el examen de certificación A2 y continuar estudiando el B1 en Alemania. Pues que les vaya muy bien. Chao.